Esto es... Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. Charlando en Familia. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia una vez más, comenzando la semana. Qué rápido que se van los días. Pero ya vamos a dejarle a Aquiles, que tiene todas las noticias como siempre. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes mis compañeros. Y le quiero decir a la audiencia que le damos gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y también le digo a la audiencia que tengo dos teléfonos para que me llamen, que uno es el 097-974868, el otro es 2443-26. Y también te digo de que si querés colaborar con el programa de Charlando en Familia, andate a Vitarnet y depositás en la cuenta 1904. Muy bien. Y Rodrigo nos va a dar algunos datos de dónde escucharlo y cómo hacer para entrar en... Bueno, los datos los venimos dando, ya creo que muchos nos conocen, pero bueno, cualquier cosa en nuestra fanpage de Facebook, Charlando en Familia, ahí le pones me gusta y ahí automáticamente cuando estamos transmitiendo te conecta, y si no, a través del YouTube, que también se llama Charlando en Familia, y suscríbete a nuestro canal, así te llegan todas las novedades. Bueno, le damos a Pablito Camargo un saludo desde la República de Goes. Que Dios los bendiga a todos, a los que están escuchando a través de las ondas radiales y a aquellos que están mirando a través de la cámara. Y los bendecimos en el nombre de Jesús, que esta semana que estamos comenzando hoy sea una semana de victoria, de bendición, y que podamos ver la mano poderosa de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, les anunciamos que martes y miércoles vamos a tener una visita de honor desde la República del Perú, Lima. David Caudí, que ha estado varias veces, ella ha venido como 4 veces al Uruguay y siempre estuvo en el programa Charlando en Familia, es un maestro de la palabra, y David va a estar el martes y el miércoles compartiendo con nosotros, va a ser el invitado de honor a nivel internacional. Y ya que estamos hablando de internacional, le mandamos un saludo grande a todos los que nos escuchan, no solamente a través de www.cx46.com.uy, sino que nos escuchan a través de Álvaro de Castro Facebook, Zona de Cristo Facebook, YouTube, le mandamos un saludo grande. Bueno, y el tema que vamos a alargar hoy tiene que ver con la gente que quiere conocer a Jesús, pero no se quiere comprometer, o sea, tiene miedo de que lo identifiquen con ser creyente en Jesús. Y uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es el de Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, lo llama de noche. Ustedes saben que no es muy común que la gente saliera de noche. Cuando ya caía el sol, 6, 7 de la tarde, toda la gente se iba. No eran tanto de salir nocturnos, salvo que hubiera una fiesta, una boda, que a esas sí continuaban hasta la medianoche, pero generalmente la gente no salía. Y Nicodemo era un integrante del grupo comprometido. Recuerden que en la época de Jesús estaban 2 grupos que eran los que gobernaban, los fariseos y los saduceos. Si bien los fariseos eran... Y estaban los herodianos, también lo que eran los seguidores de Herodes. Pero los 2 grupos más fuertes eran los fariseos y los saduceos. Y Nicodemo integraba ese grupo. Y claro, Jesús era la persona controversial de aquel momento. Y mucho más en Jerusalén, porque en la Galilea, por ejemplo, todo el mundo que lo seguía, no había ningún problema. Hasta los religiosos, hasta
hasta la gente comprometida en las sinagogas lo seguían a Jesús. Pero en Jerusalén, donde gobernaba Anac y Caifás, la cosa era complicada y Nicodemo lo manda a llamar de noche. Y es muy interesante leer en el Evangelio según San Juan, que dice, este vino de noche, era principal entre los judíos, y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, ya lo cataloga como maestro, ni como profeta, ni menos, por supuesto, como el Mesías. Pero había visto las señales, que no eran comunes de un maestro. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió, dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de que te dije, hoy es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro en Israel, no sabes esto? De cierto te digo que si todo lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, vamos a la ilustración de este encuentro. Nicodemo lo llama de noche porque no quiere compromisos. Probablemente cuando él vino debe haber sacado la cabeza mirando para un lado y para otro a ver si alguien lo había visto entrar. Y el saludo o la primera conversación que tiene él, lo reconoce como maestro, pero aparte reconoce las señales de los milagros que estaba haciendo. Y Jesús no entra directamente en discutirle, yo soy el Mesías, si bien soy maestro porque enseño la palabra, no. Ya entró directamente a darle una lección espiritual porque está hablando con un líder, no está hablando con cualquier persona, está hablando con uno de los principales que manejaba la religión judía que se suponía representaba la ley de Dios. Entonces, este tema que largo hoy me hace pensar en toda la gente que a escondidas quiere saber de Jesús. Por ejemplo, voy a leer la Biblia cuando nadie está en el lugar, para que no me vean. Voy a entrar en la iglesia tapado, en el templo, y mirando a ver si no hay nadie, entonces me meto ahí. Voy a hablar con una persona que es creyente, pero en realidad lo voy a hacer medio escondido porque si me ven hablando con esa persona va a pensar que yo también soy creyente. Entonces, le pongo esto porque en el Uruguay, en el país donde vivimos, donde el humanismo y el ateísmo tienen una fuerza muy grande, ser religioso, ser creyente, como que es mal visto. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los países latinos, sobre todo Puerto Rico, Dominicana, o vamos a Estados Unidos y nos movemos en el mundo latino, hay un respeto total a los pastores, a los que se congregan. Pero cuando vos llegás a estos países de aquí, como que si sos creyente en Jesucristo ya te ven tipo menospreciado, te ponen en un lugar y como que si no me puedo juntar contigo, mejor. No sé si ustedes perciben esto que está pasando, y quizás eso en Europa también, ¿eh? Miren que en Europa, que es un continente totalmente humanista, que fue creyente en un tiempo, hoy día, aún los mismos católicos tienen problemas, porque hasta son segregados y mal vistos en muchos de los lugares. Así que largo ese tema, Rodrigo, no sé si vos en el cerro, por lo menos, y donde estás en Pinamar, o algo has captado un poquitito de esta misma cosa que pasa sobre todo en nuestro país. Yo creo que el tema pasa por uno.
por la persona. Porque uno de los graves problemas que tenemos es qué van a pensar los demás, qué van a decir Eso. los demás sobre este tema. Y muchas veces la gente ni siquiera le da importancia. Pero como uno ya viene psicológicamente perseguido, o decía, ay, en la iglesia esto, me van a perseguir, me van a dejar, entonces como que uno ya queda condicionado. Y yo creo que el grave problema es no sentir la libertad de decir, yo soy cristiano como me gusta el dulce de leche, o sea, algo natural de cada uno de nosotros. Entonces cuando tendríamos que analizar por qué nos condiciona el cristianismo, más que si tanto nos segregan, porque yo, de verdad, muchas veces en el programa de radio nos han llamado gente diciendo que hay una persecución religiosa en nuestro país. Yo considero que en Uruguay no hay. No, si no están abriendo las iglesias y hoy lunes se abrieron los shopping, ¿no? No es por un tema de segregación religioso, ¿no? Es porque el gobierno considera algunas medidas o cosas así, pero no un tema de, estamos discriminando a la iglesia. Obviamente, tal vez las dejen para una instancia más final, ¿no? Porque tampoco tiene una incidencia demasiado grave. Pero yo considero que el problema pasa por uno, por pensar qué es lo que van a decir los demás, y en eso no es solo el ser cristiano, sino en cualquier área de la vida, donde uno viva condicionado por lo que piensan los demás, no sos natural, te estás cuidando de todo, te estás mirando hacia los costados, y yo creo que pasa por nuestra cabecita. Cuando uno asume y dice, no, yo soy cristiano con naturalidad y lo decimos tranquilamente, la gente, bueno, sí, creo, no creo, comparto, no comparto, ¿no? Porque mucha gente discrepa con nuestro pensamiento. Es más, creo que hoy el cristianismo ha dejado de ser la religión más importante. De hecho, los musulmanes son el crecimiento más grande y eso también influye sobre las personas, porque una cosa es ser mayoría y otra cosa es estar en minoría, que es lo que pasa cuando vos te entras a la iglesia y decís, acá somos todos cristianos, sentimos naturales y andamos mucho más cómodos. Pero cuando sos un lugar donde estás minoría, pensás, me van a criticar porque yo creo en los milagros, porque yo creo que Jesús es hijo de Dios, porque yo creo que cuando le doy el diezmo a Dios también Dios me bendice. Tantas cosas que uno habla con las personas y la gente se condiciona, y muchas veces de verdad pienso como que es más de nuestra cabecita que de, por lo menos en Uruguay. Capaz que si me decís en otros países donde el mundo árabe, ya la historia es totalmente diferente, ¿no? Pero hablo de Uruguay, que es lo que conozco. Sé que, por ejemplo, en otros países centroamericanos donde el cristianismo tiene mayor incidencia, obviamente ya es muy natural. Pero creo que es cuestión de ir imponiendo cosas. Por ejemplo, si estamos en la iglesia decimos Dios te bendiga a todos los que estamos. Pero cuando salimos afuera, no sale un Dios te bendiga. No, ni de casualidad le decimos a alguien. A mí me gusta mucho mi hermano Víctor Hugo Pereira, que siempre me escribe Dios te bendiga. Y estaba en el taller mecánico y viene el que le entrega los repuestos y me dice Dios te bendiga. Y a todos le dice así. Entonces como que hay una coherencia en tu forma de andar, entonces no hay un doble discurso. Sos natural. Y yo creo que eso es lo que le pasaba a Nicodemo. No se sentía natural, no se sentía ni parte cristiano, porque en realidad quería tener ese encuentro con Jesús, pero también le condicionaba mucho lo que le iban a decir los compañeros de Sanedrín, la gente que estaba liderando la religiosidad de aquel entonces. Entonces, él se siente como que, bueno, que me escondo con maestro y soy seguidor, me gusta lo que él dice, pero que no se conozca públicamente. No sé vos, Pablito, ¿qué pensás? Sí, yo tengo mi experiencia personal, lo que viví yo. Yo siempre creí en Dios, de hecho, al pastor lo conozco del año 83, creo, que estuvo en casa, agarró una guitarra que tenía yo ahí, se puso a tocar un tema muy conocido, que me impactó eso a mí, y resulta que yo era un simpatizante de afuera, o sea,
era un creyente, pero no era convertido, indudablemente. Pasaron muchos años, desde el 83 hasta el 93 que me convertí a Cristo. O sea, pasaron 10 años de ese encuentro. En ese lapso hice oraciones de entrega a Cristo como 5 o 6 veces. Y bueno, mi trato personal fue de que empecé a sentirme mal a causa de la vida que llevaba. ¿Y qué pasó? Se empezó a convertir una cantidad de gente alrededor mío y iban a la iglesia y yo, ¿sabés lo que hacía? Yo en ese momento trabajaba en el puerto, lo llamaba por teléfono y le decía, che, ¿van a ir a la iglesia hoy? A todos los llamaba, ¿y a qué hora van a ir? Porque creo que habían 3 cultos en aquel momento, 3 horarios distintos por día, ¿no? Y resulta que los llamaba y le preguntaba, ¿van a ir a la iglesia? ¿En qué horario van a ir? Entonces yo elegía el horario que no iba ninguno y me iba a escondidas a la iglesia, no estando convertido, ¿no? O sea, yo no estaba convertido todavía. No estaba convertido hasta el punto de que salía de la reunión, en medio de la reunión, salía a fumarme un cigarro y entraba de nuevo. Que me acuerdo que había un muchacho que medio como que no le subía el agua al tanque y un día estaba abajo cuando yo bajé a fumar y me dijo, ¿no me das un cigarro? Y le digo, pero escúchame, vos sos cristiano y salís a fumar. Después me moría de la risa yo porque era un tránsfuga de aquello. Y resulta que así pasó, así estuve como 3 meses, yendo de esa manera a escondidas, que nadie me viera. Por supuesto no llevaba Biblia, y así estuve como 3 meses. ¿Qué pasa? A los 3 meses me convierto a Cristo en una madrugada, un 10 de enero. Tengo un encuentro personal con Cristo en una madrugada y al otro día, por eso yo siempre cuento que yo no tuve abstinencia después de consumir durante 13 años todos los días todo tipo de drogas. Al otro día me levanté y me di cuenta que estaba vivo porque me habían dejado mis amigos para morir, pensaban que me moría esa madrugada. Al otro día me levanté, estaba vivo y lo primero que hice fue a reunirme con ellos, donde nos reuníamos siempre. Y resulta que les dije, bueno muchachos, hasta acá llegó mi amor con ustedes, el día que quieran verme van a tener que ir a verme a la iglesia. Entonces uno de ellos se puso muy mal, quería pelear conmigo, y yo, que en ese momento, hasta ese momento había sido bastante violento, yo le dije, si querés pegarme, pegame. Yo no voy a responder a nada. Simplemente les quise decir esto, y el que me quiera ver, que me vea. ¿Qué pasó? Empezaron a pasar los meses, Dios empezó a tratar con cada uno de ellos. De hecho, el día de mi bautismo fueron varios de ellos, y al próximo bautismo, o sea, pasaron 2 o 3 meses, al próximo bautismo se bautizaron 9. Dios tuvo un trato con ellos y los fue trayendo también a escondidas. Ellos venían a escondidas a la iglesia y venían a hablar conmigo y me decían, che, no puedo más. Me acuerdo de un amigo, Ricardo, el Morrón, guitarrista, y vino llorando y lloraba como loco, no podía parar de llorar y me decía, ayúdame porque no puedo más, tirado en la calle, literalmente sentado en la calle, no puedo más vivir así, mi vida es un desastre, quiero cambiar. Y bueno, se terminó entregando a Cristo, se convirtió a Cristo, empezó a congregarse, empezó a tocar en la iglesia y se terminó casando con una muchacha que había sido creyente toda su vida. De hecho, hoy tiene como 5 hijos, y eso es una bendición. Y ese fue el trato personal mío que yo tuve, ¿verdad? Queriendo conocer a Jesús a escondidas, ¿no?
Bueno, por eso mismo, y Rodrigo, vos largaste entre el Álvaro, comentario que hiciste me quedó algo muy pendiente, que fue cuando dijiste que muchos dentro del templo se sienten como en su casa, todo gloria a Dios y todo. ¿Será por eso que la gente le cuesta salir afuera y se siente mucho más cómodo estando entre cuatro paredes? Te digo porque vos hiciste ese comentario y me dejó pensando que son muy creyentes a veces dentro de las cuatro paredes, pero afuera no. Álvaro, El micrófono. Sí, Aguile. Álvaro, Sí, Aguile. Sí. Álvaro, perdóname, Rodrigo, pero yo recuerdo que una vez en la iglesia, o sea, era una hermana de la iglesia, yo venía por 18 de julio, ella venía al revés mío para enfrentarme, prácticamente llegó al cordón de la vereda cuando me vio para no saludarme. Y habíamos salido de la iglesia hace un ratito. Entonces yo la enfrenté. Me dijo, perdóname, Aquiles, no te había conocido. Le digo, qué raro que no me conozcas, ¿no? Pero bueno, que Dios te bendiga. Y yo seguí mi camino y ella el de ella. Pero es feo eso. Por eso mismo le preguntaba a Rodrigo, en el Sí, comentario Álvaro. que hizo, que mucha gente se siente muy cómoda dentro de las cuatro paredes, pero cuando sale afuera no se identifica con lo que cree. ¿Sabes cuál es el problema y que es un tema que los psicólogos estudian mucho? Tiene que ver con la aceptación de la persona. Te voy a poner un ejemplo. Si vos te rodeás en un grupo de amigos que todos usan remeras negras, tarde o temprano vas a terminar usando remeras negras porque vos necesitas identificarte. No fue con indirecta, Pablo. No, necesitas identificarte con las personas para sentirte aceptado. Una de las cosas que más duele a las personas es el rechazo. Entonces, Exacto. si algo me hace sentir rechazado, lo mismo pasa con la gente en la iglesia. Vos vas a iglesias muy conservadoras y tarde o temprano terminás con una ropa conservadora, porque necesitas sentirte aceptado por el resto de las personas. Entonces, podríamos hacer el caso inverso. Cuando vos estás con otro grupo de personas que ninguno es cristiano, que hablan mal de cristiano, probablemente te empieces a sentir incómodo. Entonces, mejor es ocultar tu cristiandad, ¿sí? Porque tenés miedo ¿a qué? Al rechazo. Es una de las cosas que todos los seres humanos luchamos en nuestro interior, el que nos rechace. Porque uno puede decir, puedo ser bárbaro, contento, pero ¿y si me rechazan? Si no me siento parte de un grupo, ya sea de amigos o de iglesia o de grupo musical o lo que vos quieras. Eso se aplica a todas las áreas de la vida. Uno tiene que sentirse totalmente como incorporado al grupo. Entonces, cuando en nuestro país Uruguay, que pongámosle, de 10 personas se reúnen, probablemente, si fueran al azar, ¿no? Una sola fuera cristiano, ¿qué es lo que nos pasa? Capaz que se sienten como un poco rechazados, pues si yo soy el único. Empiezan a decir, no me van a aceptar. Y eso, ojo, no se hace a nivel de pensamiento, es algo que viene en nuestro instinto interior y que lo tenemos que aprender a manejar. O sea, nadie te va a rechazar por ser cristiano. Claro, si vas a un lugar donde son todos umbandistas y vos caes siendo cristiano, obviamente vas a tener un pequeño grave problema, ¿no? Pero muchas fiestas, reuniones de tu trabajo, la verdad es que vas a ser minoría, porque el cristianismo en Uruguay es minoría, comparado, ¿no? ¿Cuánto se habla? ¿Un 14%, 13%, 16%? Andan por ahí según las encuestas que mire. De cualquier manera, la mejor, ¿cuánto puede estar dando de cristianos en el Uruguay, Álvaro? Mirá, tenemos que separar entre evangélicos y católicos, que ahí hay una diferencia porque muchos se reconocen católicos, pero en realidad practican un ateísmo más fuerte que los propios ateos. Pero las cifras oficiales están dando ahora, según cifra, 10 a 12% de creyentes evangélicos, de los cuales 250.000 se congregan y 100.000 no se congregan, aunque se consideran evangélicos.
y por el otro lado tenemos otro sector católico que podría estar en un 20, un 25%. Si sumás los dos, de 10 personas, y tenés al azar, 3 van a decir ser cristianos, Sí. sumados católicos y evangélicos. Seguís siendo minoría. Sí. Entonces eso golpea. ¿Qué pasa en otros países? Vas a Puerto Rico y la realidad es totalmente diferente porque la gente Sí. sale de los cultos y se va al restaurante enfrente y son todos, Dios te bendiga, ¿cómo andás? Y se hace notar porque son mayoría. Entonces, la gente que se siente más distante es al revés. No, estos son cristianos, me voy porque esto es todo lleno de cristianos. Porque vuelvo a decir, está en nuestro instinto la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ser aceptados en todas las áreas. Cuando te segregan, cuando te dejan al lado, ya sea por una convicción religiosa, por un grupo partidario, por un cuadro de fútbol, lamentablemente vos te sentís tan mal, que de alguna manera te acomodás el cuerpo para que ese rato que vas a estar no la pases mal. En la segunda parte vamos a estar desarrollando lo que Jesús le habla a Nicodemo, que a pesar que lo recibió a escondida, Dios no hace acepción de personas y por más que uno quiera conocer a escondidas a Jesús, el Señor se va a revelar a la vida porque está interesado que lo conozcan. Por eso, después de este corte que vamos a hacer, recordad, tenemos un tema musical que queremos que tú lo escuches y después en la segunda parte seguimos con este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3. No tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne y no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne. Por tanto toma toda la armadura de Dios, por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo del Señor. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos, con la coraza vestido de justicia. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos, con la coraza vestido de justicia. Calzado los pies con el evangelio de la paz, calzado los pies sobre el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe en Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración, orando y suplicando por todos los santos de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración, velando y suplicando por todos los santos de Dios. Por todos los santos de Dios, velando y suplicando por todos los santos de Dios. Charlando en familia. Bueno, seguimos con la segunda parte del programa Charlando en Familia y estamos hablando sobre el tema del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, pero ahora nos vamos a detener con una persona que en cierta forma miraba a Jesús de lejos, lo recibe de noche a escondidas, no quería que realmente la gente supiera que estaban en control, que lo estaba recibiendo, no quería quedar pegado con la gente, pero Jesús, lejos de tratar de una forma de recriminarle, directamente le entra una enseñanza muy profunda. Y en este Evangelio según San Juan le dice, si no naces de nuevo. Y aquí viene una parte muy especial, que hay mucha gente que está quizás en las iglesias,
y no ha nacido de nuevo. Y voy a poner un caso muy especial que generalmente se da. Nosotros ya estamos en la 4ª generación en nuestra familia. Comenzó con mi madre, siguió conmigo, Rodrigo, Gonzalo, Natalia, después los nietos. Pero cada uno tiene que nacer de nuevo, cada uno tiene que tener un encuentro personal, por más que haya asistido a la escuela bíblica, por más que le hayan dicho, ya vas a cumplir 13 años, 12 años, te tenés que bautizar. Y a veces van presionados, pero no nació de nuevo, no tuvo un encuentro, no tuvo esa relación con Dios. Y aquí habla de algo imprescindible que dice Jesús, que para entrar en el reino tenés que nacer de nuevo. Y claro, a Nicodemo se le rompía la cabeza. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Meterme en el vientre de la madre. Y él estaba hablando de un nuevo nacimiento, un cambio de vida, que aunque haya llevado, porque hay mucha gente que tiene una vida religiosa, pero no ha tenido un nuevo nacimiento. Y eso es clave, porque si no hay un nuevo nacimiento, yo he escuchado cantidad de testimonios, no es el caso nuestro, de gente que ya venía de 3ª y 4ª generación, y cuando cuentan su testimonio dice, yo recibí a Jesús cuando tenía 16 años. Otro dice, yo cuando tenía 9 años, pero yo iba siempre a la iglesia, pero nunca tuve ese encuentro, ese trato, ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es fundamental en la vida del creyente porque ya directamente Jesús se da cuenta que este hombre era un religioso, pero no tenía un cambio de vida. Y eso es lo que tenemos que hablar. Rodrigo. Y creo que lo que marca el cristianismo por sobre todas las cosas es ese cambio de vida. Vos podés ser una persona que concurre a la iglesia, podés disfrutar de un culto, podés ser parte del culto, pero hay algo que tiene que marcar en nosotros, y es que cuando uno va a tener un encuentro con Jesús, algo en nosotros tiene que cambiar, ¿no? Tiene necesariamente que haber un cambio. Lo que sí quiero aclarar es que hay cambios más notorios y otros menos notorios, ¿sí? Porque vos ves al borracho de repente dejar de emborracharse, o al drogadicto dejarse, y esos son cambios abruptos y que la gente lo nota enseguida porque cambia su personalidad, porque cambian un montón de cosas. Pero hay gente que de verdad llega a los pies de Dios y es gente bien, que no tiene problemas de adicciones, que no tiene otros, pero tal vez tenga un rencor en su corazón y eso empieza a cambiar, ¿no? Y no se notan los cambios, sí, pero estás igual, ¿no? Vos decís, voy a la iglesia, porque ahí hay muchas veces, ahora no tanto, pero antes había una presión muy grande sobre lo externo, sobre lo que tiene que ser los cambios externos de forma de vestir, de forma de hablar, de forma de actuar. Y yo creo que los verdaderos cambios se dan desde el interior y después se muestran en el exterior. Y creo que eso es una de las cosas que marca el cristianismo. No hay en ningún pasaje bíblico vas a encontrar cualquier persona que tuvo un encuentro con Dios, siempre hubo un cambio, siempre algo lo llevó a ser diferente. No queda nadie que se encuentre con Dios que no haya cambiado. Entonces, si hoy después te encontrás con una persona que estuvo mucho tiempo y cambió su forma de actuar, de peinarse, de vestirse, y al tiempo lo encontrás y lo encontrás peor, decís, ¿de verdad tuviste un encuentro con Dios o simplemente tuviste un encuentro religioso, donde las normas que te imponen te hace creer que tuviste un encuentro con Dios y eso no necesariamente es un encuentro con el Creador? El encuentro con el Creador te marca para toda la vida, no es un cambio circunstancial de 1 año, 10 años o 20, no, es para toda la vida. Vos, es como decía, creo, Walter de Cuadra una vez, está en tu ADN, está en tu genética, vos no podés hacerlo por más que quieras. Si de verdad lo haces, replanteate si te encontraste con el Creador, porque eso es lo que marca el cristianismo. Las personas que tienen esos cambios de mentalidad, de forma de vivir, de lo que sea, que Dios le toca en su corazón y los impulsan a cosas más grandes. Entonces creo fielmente en esta palabra, porque llamale nacimiento, llamale un cambio de vida, llamale la forma que vos le quieras decir, pero si te encontraste con Jesús, de verdad hay un cambio. Si no hay cambios en tu vida,
replanteátelo, de verdad te lo digo a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, si no hubo un cambio en tu vida, en tu forma de pensar, si te encontraste con Jesús genuinamente o simplemente tuviste un encuentro religioso donde te impusieron las normas, te impusieron hacer esto, te impusieron lo otro, antes ibas a los bailes, ahora no vas más, y de repente lo ves después y al poco tiempo los ves en la vuelta y si recayó, no, es muy probable que no haya tenido un encuentro genuino con Dios. Sí, un encuentro religioso que es otra cosa totalmente diferente. Ya voy a contar un testimonio que le puede servir a la gente, sobre todo con sus familiares. Recuerdo que cuando estaba en mis principios en la iglesia de la calle Durazno, en el centro, el pastor se había ido de viaje y yo me encargué durante un mes del cargo de la congregación. Y yo recuerdo que una madre llevó a su hijo que tenía creo que 14 años y yo estaba sentado esperando mi turno para compartir la palabra, estaba sentado en las bancas y siento, ahora cuando el pastor haga el llamado tenés que pasar y hacer lo que te dice el pastor, vas a recibir una oración. Y el chico decía, yo no quiero ir, yo no voy a pasar. Bueno, cuando llegó el momento, yo recuerdo que la madre le agarró del brazo y lo llevó adelante. Pobre. Claro, el predicador no sabía todas estas cosas. Yo estaba al lado de él y me di cuenta, y me cayó muy mal porque el muchacho no fue obligado. Lo extraño fue que la madre lo fue llevando a las otras reuniones, y él iba. Y un día, recuerdo que el pastor predica una palabra que tocó profundamente el corazón de la gente, y el muchacho pasó solito adelante. Y la madre salió atrás diciendo, no, tú ya recibiste a Jesús como Salvador, es una sola vez. Y el chico le dijo, no, esta vez va en serio. Y entonces, como se armó esa discusión, el pastor estaba como en una especie de duda. Y yo le digo, él hoy va a recibir a Jesús, porque aquí nadie presiona a nadie. Y esto lo he enseñado en muchísimos lugares, sobre todo con los padres, no presionen a los hijos, déjalos que ellos tengan una decisión, sobre todo, bueno, si son chicos los llevan a la escuela bíblica, no hay otra, pero cuando ya son mayores, vos no podés obligarlo a hacer una oración, ni menos bautizarle, porque justamente a Nicodemo Jesús le dice lo siguiente, te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero acá el agua, podríamos decir, puede ser obligada, pero el espíritu no se puede obligar, porque es la parte interior nuestra, pero también el espíritu, como está escrito en letra mayúscula, es la operación del Espíritu Santo en la persona que le abre el corazón para que pueda obrar, para que se produzca ese nuevo nacimiento. Entonces, el bautismo es la señal externa que uno se da de haber creído en Jesucristo y haber tenido un cambio, entonces me bautizo en agua directamente siendo mayor, adulto. Recordemos, Jesús no se bautizó de bebé, lo presentaron a los 8 días, pero fue bautizado cuando tenía como 30 años de edad. Yo me bauticé a los 33 años de edad, pero ¿por qué? Porque había recibido a Jesús y había tenido un cambio en mi vida. Pero lo más importante es la obra que el Espíritu Santo hace en la obra de cada uno. Que esto evidentemente no lo tenía Nicodemo. Entonces Jesús se da cuenta de eso y ya aprovecha de decirle, tienes que nacer del agua. ¿Por qué? Porque en aquel momento ya estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento y habían fariseos y saduceos que se bautizaban porque se notaban pecadores y reconocían en Juan el Bautista su ministerio profético. Y por eso le dice, tenés que nacer del agua, pero también tenés que nacer del Espíritu Santo. Entonces, claro, todas estas cosas a veces son incomprensibles a la gente religiosa. Y a veces la gente religiosa se transforma en un obstáculo más fuerte que a veces los mismos incrédulos o los mismos ateos. ¿Qué te pensás, Pablo, de eso? Sí, pienso lo mismo que vos. Creo que pasa eso. Y hay dos personajes más que fueron, para mí, fueron seguidores secretos de Jesús, que uno fue José de Arimatea, que era un principal también, y otro que para mí terminó convertido a causa de la sabiduría espiritual que tenía, fue Gamaliel, ¿verdad? Exacto.
que de hecho cuando apresan a Pedro, él da una respuesta muy sabia al asunto, ¿verdad? Si realmente no es de Dios, va a ser disipado igual que los que vinieron diciendo que eran el Mesías, pero si esto es de Dios, nos encontraremos luchando en contra de Dios, parafraseado, ¿no? Y creo que yo, en mi caso personal, después que me convertí a Cristo, trataba de mostrar la Biblia en todos lados, andaba con la Biblia para todos lados y trataba de que todo el mundo me viera con la Biblia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Lucas, que ya nació en un hogar cristiano, se bautizó con 6 años. ¿Por qué se bautizó con 6 años? Porque tuvo convicción a través del Espíritu Santo de que él sentía de parte de Dios que se tenía que bautizar. Todos decían, no, ¿cómo se va a bautizar con 6 años? Aún nosotros nos preguntamos eso. Y bueno, terminamos hablando con la maestra de la escuela bíblica. Resulta que le hicieron una serie de preguntas, estuvieron hablando con él, y vino, igual que con los demás que se iban a bautizar, y vino a hablar con nosotros la maestra bíblica de escuela bíblica y nos dice, Lucas se puede bautizar perfectamente porque es alguien que se convirtió a Cristo. Y tenía 6 años. Y había hecho, había que hacer, me acuerdo, un cuestionario, y fue el que sacó mejor puntaje. De hecho, se bautizó Ezequiel, mi sobrino también, que le lleva 2 años a Lucas, 2 años mayor. Se bautizaron los dos juntos se bautizaron. Y yo creo que es un trato que Dios tiene con la persona, ¿verdad? Nicodemo creemos que fue un seguidor de Cristo después. Creo que José de Arimatea, después de todo lo que hizo de sacar el cuerpo de Jesús, ponerlo en su propia tumba, creo que terminó convertido a Cristo realmente, ¿no? Porque jugarse el pellejo al punto de que podrían incluso hasta expulsarlo del Sanedrín, creo que se jugó la ropa ahí. Y Gamaliel lo mismo. Yo creo que Gamaliel quizás hasta haya podido ver a su discípulo Pablo o Saulo en ese momento convertido, y se preguntaría una cantidad de cosas, porque la Biblia dice que Saulo se crió a los pies de Gamaliel, o sea que no era ningún bobo Pablo, era alguien que era una persona realmente sabia. Si nos ponemos a leer las cartas, que es uno de los escritores más, una de las personas que ha escrito más en la Biblia, y nos ponemos a estudiar o a leer las cartas de Pablo, nos damos cuenta de la sabiduría, no solamente la sabiduría espiritual, sino la sabiduría espiritual llevada de la mano junto con la sabiduría de lo que había aprendido también, ¿no? Sí, yo creo que también es importante entender cuánto marca el status quo. ¿Sí? Porque cuando vos mirás el tema de este hombre, si no rompe su estatus, decir, bueno, yo voy hacia Jesús, porque en definitiva no es que Jesús va a su encuentro. Hay muchos casos en que Jesús va al encuentro, pero en este caso es al revés, él va en la búsqueda de Jesús. Y una de las cosas que tiene que romper internamente él es su status quo. ¿Cómo, siendo un maestro de la ley, va a pedirle explicaciones o tener un diálogo o una charla con Jesús? Y yo creo que uno de los graves problemas que muchas veces pasa con la gente es romper el estatus que ellos tienen para llegar a Jesús. ¿Cómo yo, una persona que toda mi familia no cree en Dios, voy a creer en Dios? ¿Cómo yo, si soy un empresario, me voy a juntar con esta gente? ¿Eso qué es? Romper tu estrato social, tu status quo y decir, no, yo necesito encontrarme con este Jesús para ver qué es lo que me tiene que decir, qué es lo que me puede contar.
¿sí? Porque creo que es una de las cosas importantes que le pasa a este hombre, que necesita romper, decir, bueno, no soy acá el maestro, porque Jesús le dice, vos no sos el maestro, pero él simplemente lo escuchaba a Jesús, ¿no? Se replanteaba algunas cosas, pero él va en un estatus de aprendiz, no de maestro. No, quiero saber qué es lo que pasa. Y esa inquietud muchas veces, los status quo de verdad muchas veces impiden llegar a muchas personas a Jesús, porque van a decir, ¿y qué van a decir los demás? ¿No? Si yo soy esto, si yo soy el que la pertenencia de uno, entonces muchas veces impide y queremos hacerlo en secreto, porque si no, ¿cómo yo voy a estar? De hecho, mucha gente que yo conozco que va a trabajos de umbanda y de cosas que hacen ritos, los ves con sus Mercedes o sus autos de alta gama, medio de la noche cuando nadie los ve y dice, bueno, yo voy, para que nadie los vea, porque van a decir, ay, ¿cómo fue a hacer esto? Lo pongo del otro lado del mostrador, como decimos, pero es un status quo que muchas veces te impide porque te bloquea, decís, no, yo no puedo ir. Entonces creo que también es importante entenderlo de esa perspectiva, cuando tu estrato no te lo permite, porque si no, yo ahí no puedo ir. Y me pasan cosas a veces que llega gente a iglesias que son modestas y dice, no importa, porque allá acá yo soy uno más, porque disfruto de la presencia de Dios, porque acá me encontré con un Dios que me cambió la vida, y ahí rompiste el estatus y ya no te importa lo que van a decir los demás, sino que ahora sos natural. Perdón que interrumpí, pero quería acotar esto. No, está muy bueno. Aparte, la pregunta que de pronto se hacía Nicodemo era, me voy a encontrar con un gran maestro que hace señales. Pero la respuesta se la da en el final, después de darle esta lección espiritual, se la da después Jesús. Y quiero acotar de que los dos mensajes más extraordinarios Jesús se los dio a personas que en realidad no tenían hasta mucho interés al principio. Uno fue la mujer samaritana, al cual le dice cosas tan profundas, y ahora aquí, a este hombre Nicodemo, le tenía que demostrar que él era el Mesías. Y entonces, dice aquí en esta palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dan cuenta que aquí Jesucristo le cambia el mensaje, no le contesta acerca del maestro y nada, y directamente se enfoca como el Hijo de Dios que vino a salvar. Y de ahí nos queda las últimas palabras que le da a Nicodemo, que quedaron registrados en este Evangelio según San Juan, se ha transformado en una de las palabras que ha recorrido todo el mundo, estadios de fútbol, con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se lo dijo a Nicodemo. Y ha quedado marcado, fíjense la importancia de esa Nicodemo haberlo llamado de noche, que nos ha quedado a esto porque hasta cuadros de fútbol, jugadores que hoy está prohibido en el Mundial, hacían un gol y se sacaban la camiseta y decía Juan 3:16, tribunas que decían Juan 3:16, y ha sido el mensaje más publicitado, la palabra más publicitada fue justamente la que se le dio a Nicodemo. Por eso a veces nos podemos llevar una sorpresa enorme con esa gente que te llama y te dice, Rodrigo, quiero que vengas a casa a tomar un tecito, quiero hablar contigo. Pablo, me gustaría compartir, me estuviste comentando hoy que algunos del barrio ahí te vienen a veces medio escondida a hablar contigo, ¿no es cierto, Pablo? Contalo. Sí, mucha gente viene de noche justamente, vienen a escondidas, y bueno, tengo la oportunidad de hablarles de Jesús, de ayudarlos de otras maneras también. ¿Y por qué vienen escondidas? Y vienen escondidas porque tienen temor a lo que decía Rodrigo hoy, tienen temor al rechazo de la manada a la cual se sienten pertenecientes. Entonces, a mí me pasó eso también.
De hecho, me acuerdo que en una época mi madre empezaron en mi casa a hacer reuniones en mi casa, y iban como 20 personas. Y seguro, la hacían los lunes, yo los lunes iba a jugar al fútbol, yo jugaba fútbol de salón en ese momento, y cuando llegaba, me encontraba que estaba la reunión que estaban haciendo en mi casa. Entonces, ¿qué hacía? Me quedaba en la esquina con todos mis amigos, con los vagos, nos quedábamos en la esquina fumando marihuana y charlando, que que el otro. Y resulta que hasta que un día entré, porque me invitaron, bueno, dije voy a entrar. Y un amigo mío entró conmigo, Néstor, que después terminó convertido él y la señora, que fue, creo que hablé del testimonio que Dios hizo en el vientre de la señora el otro día. Entró conmigo y nos sentamos en el piso. Yo prendí un cigarro, o sea, sin importarme nada, porque estaba dentro de mi casa. Prendí un cigarro, nadie me dijo nada, pero llegó un momento que no aguanté más y dije, mirá, loco, yo le dije a este amigo mío, le digo, si querés quedarte, yo me voy. Yo no le aguanto la cabeza a esta gente. Y resulta que yo me voy, pero esperando que él se viniera conmigo. O sea, esperando arrastrarlo conmigo para la calle. Y resulta que él se pone a llorar y se abrazó de mi madre, me acuerdo, y empezó a llorar y me decía, andate si querés, andate si querés, yo me quiero quedar. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Le dije delante de todo el mundo, ¿sabes una cosa? Sos un maricón, le dije. Y te estás bancando esto, te estás fumando esto, le digo, ya no vas a ser el mismo para mí de ahora en adelante. Y me fui. Y él se quedó. Resulta que pasaron los años, y el que se termina convirtiendo a Cristo soy yo, y él va a mi bautismo, y a los 3 meses se bautiza él y la mujer. Termina convertido. ¿Te bautizaste vos primero? Me bauticé yo primero, muy fuerte, realmente muy fuerte. Bueno, les queremos compartir a la audiencia que estos son testimonios de vida de cada uno de nosotros, pero que entendemos que eso que habló Jesús con Nicodemo es para todos los que quieran escucharlo. Tenés que nacer de nuevo, tenés que tener un cambio de vida, no es la religión ni la religiosidad lo que te va a salvar. Jesucristo vino para todo aquel que está perdido, para que se salve. Y hay muchos religiosos perdidos que necesitan un encuentro personal con el Señor. Por eso estamos terminando ya, llegando al final casi de este programa, de este primer día de la semana, pero le vamos a dar a don Aquiles que nos esté compartiendo las noticias. Bueno, Álvaro, tengo, como le decía en la primera media hora, para la audiencia tengo 2 teléfonos para aquellos hermanos que me quieran llamar por oración, que es el 097-974868 y el otro es el 2443-26. Y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet antes que llueva, porque ya veo que está feo, y depositáis en las cuentas 1904 para Charlando en Familia. Repetí de nuevo la cuenta, Aquiles, que se colgó. El número de cuenta 1904, Habitatnet. Bueno, y también tenemos que decirles que no se lo pierdan el martes y el miércoles, donde va a estar justo David Caurí compartiendo desde Perú junto con nosotros en un gran panel. Así que mañana estamos llegando al final. ¿Alguna otra cosa más, Rodrigo? No, simplemente invitarlos también que mañana martes vas a estar a las 5 de la tarde participando en una clase bíblica de cómo estar en tiempo de pandemia. Así que los invitamos que a esa hora probablemente podamos compartir en tu Facebook la transmisión de donde va a estar siendo realizada. Muy bien. Así que tenemos que decirle que mañana a estas mismas horas Charlando en familia. Con delay.
Charlando en Familia.